En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este espacio de Divina Voluntad para hablar de este regalo tan maravilloso que Dios quiere darnos a la generación de este tiempo. Yo soy Carlina Delgado y pues no estoy sola, nos acompaña nuestro querido hermano Javier. Bienvenido nuevamente. Gracias, Carlina. ¿Cómo te Muchas gracias. sientes? Muy bien y un poco abrumado de la cantidad de información que nos diste, de esa charla que pudimos tener en el programa anterior. Voy a ir más despacio entonces, ¿te parece? Yo creo que vamos a tener que revisar y repasar cada uno de los programas varias veces para que vaya calando realmente. Aunque siempre es así al principio. Todo el conocimiento, todo ese saber que nos estás trayendo para que realmente pues cale, penetre como esa luz que decías del Señor y que vaya dando fruto, ¿no? Que eso es lo importante. Pues vamos a comenzar, Javier, ¿no? Con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues Javier, estábamos hablando en el programa anterior, ¿verdad?, de las manifestaciones de la voluntad de Dios y hablábamos de esa voluntad obrante de Dios, cómo pasar de hacer a vivir en la voluntad de Dios y cómo nuestro querido santo, San Aníbal de Francia, se encontró con aquellos escritos, con aquel regalo, se convirtió en el censor eclesiástico de los libros, le otorgó el Nilostad. Él falleció 17 años después de haber encontrado ese regalo tan maravilloso de esta revelación, pero las revelaciones continuaron hasta varios años después, ¿no? Y estábamos hablando de dónde viene todo esto, ¿no? De lo que es el don de la divina voluntad. Mira, hay algo importante antes de continuar y para que podamos seguir, y es que en el numeral del catecismo de nuestra iglesia, el numeral 66 y el numeral 67, dice que la revelación pública está completa, está acabada, está perfecta, no hay que agregarle absolutamente nada. Pero es verdad también que en el numeral 67 dice que las revelaciones privadas que en la providencia divina de Dios permiten en cierta época de la historia, nos permiten y nos ayudan a profundizar en la fe. Entonces, para los hermanos que nos están escuchando, las revelaciones privadas nos ayudan a profundizar, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros necesitamos ya está dicho, está completa la revelación pública para salvarnos, ¿no? Y pensando en estas revelaciones privadas, mira, en 1673 fueron las revelaciones al Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita Alacoque, y varios siglos antes se le revelaron a Santa Gertrudis. Pero San Juan Evangelista les dio estas siguientes palabras a Santa Gertrudis y le dijo que esas revelaciones del Sagrado Corazón iban a ser en un momento determinado de la historia, cuando la humanidad enfriada en el amor necesitara un avivamiento. En 1931 están las revelaciones de la Divina Misericordia Sor Faustina. Y con esto lo que te quiero decir es lo siguiente: no es que Jesús no nos amara desde el principio, no es que Jesús no tuviera un corazón lleno de ese amor, de esas llamas de amor, o no es que Jesús no fuera misericordioso antes, es la misma misericordia y nos amaba desde el principio, pero no nos lo había revelado, porque en el orden de su providencia divina elige los momentos específicos para hacerlos, ¿no? No es que no fuera misericordioso. Y hay algo que también tienes que entender, que es que, y bueno, los hermanos que nos siguen,
Y es que la revelación pública no es solamente un conjunto de doctrinas o de palabras, o es la Sagrada Escritura. La revelación pública es la misma persona de Jesús. La misma persona de Jesús, es el Verbo encarnado, es la misma revelación y necesitamos profundizar en la persona de Jesús. Yo creo que nos dará la vida, se acabará la vida y no comprenderemos todo lo que significa esa persona. Claro, no habremos sido capaces de profundizar, de entender y en definitiva de llegar a amar como él amaba, ¿no? Exactamente. Y esa persona, por eso vienen las revelaciones del Sagrado Corazón. Mira mi corazón en llamas. Mira, te voy a hablar del atributo de mi divina misericordia, de mi misericordia. Y es lo que pasa con el don de la divina voluntad. Se le revela todo esto a una humilde mujer que se llama Luisa Picarreta, ¿no? Ahí yo quiero llegar para que podamos entender qué son las revelaciones, qué es la revelación pública y qué son las revelaciones privadas, ¿no? Para salvarnos no necesitamos las revelaciones privadas, pero sí es verdad que nos ayudan a profundizar en la fe. ¿A dónde nos va a llevar todo este camino? Esa ayuda, esa profundización es para acercar más almas a la salvación. ¿Cuál es el fin de eso? El fin es corresponder a Dios en amor con su mismo amor. Tú en el programa anterior me preguntaste qué era el don de la divina voluntad. Y yo te di unas palabras que dice el Jesús, que es la doctrina espiritual más bella, y después te lo expliqué de una manera más sencilla. Pero el don de la divina voluntad, en 3 palabras, te lo voy a decir, o en 4. Dar Dios a Dios. Dar Dios a Dios. Es tú. Es que son muchas cosas y tenemos que ir despacio. Ceder tu voluntad humana para que Él venga a obrar en ti, Él mismo se ame en ti y Él mismo se glorifique. Claro, eso que nosotros, una persona aquí con los pies en la tierra, viviendo esta vida terrenal, ¿no? Que seamos capaces de dar Dios a Dios. Eso se hace muy grande. A mí se me hace muy grande. Al principio sí, pero Jesús usa en los libros de cielo, que ahora quiero hablar de esto, usa una pedagogía divina. Va parte por parte, paso por paso, ¿no? ¿De dónde surge esta revelación? Pues esta revelación se la hace a una humilde mujer que se llama Luisa Picarreta. Luisa Picarreta está en proceso de beatificación, de canonización, es sierva de Dios. Voy a hablar muy breve de ella. Ella nace en el año 1865, muere en 1947, hace su comunión como todos los niños, su confirmación. Ella empieza a escuchar la voz de Dios que le habla. ¿Ella dónde nace o dónde vive? Ella nace en Corato. ¿Corato dónde está? Al sur de Italia. Recuerda, el programa anterior fue la ciudad donde visitó San Aníbal. Bueno, pues ella a la edad de 13 años, ella era una niña muy tímida, ¿no? Y siempre estaba apartada, refugiándose al lado de su madre. Y ella a la edad de 13 años estaba leyendo la pasión, estaba meditando la pasión del Señor. Y ella escuchó por el balcón una algarabía, un ruido. Y ella salió a ver qué era lo que pasaba. Y vio a lo lejos que venía una multitud de gente que venía como insultando a alguien y venían empujando a alguien y venían pegándole a alguien. Ella no sabía, todavía, no veía todavía qué era, hasta que esa persona que maltrataban se coloca bajo su ventana y ella reconoce el rostro de nuestro Señor, que la mira y le dice: alma, ayúdame. Así. A partir, fue más allá que una visión. O sea, se le presentó ese momento de la pasión frente a su ventana, en su calle. Y a partir eso de ahí estaba ocurriendo, ¿no? No era una visión que estaba teniendo. Exactamente, exactamente. Y a partir de ahí eso le cambió la vida a ella. Ella más adelante, a los 16, 17, tiene otra visión, que ve a Jesús que lo están golpeando, la Virgen lo protege, pero la Virgen la mira y vuelve a decirle: ¿quieres ser alma víctima por mi hijo? Y a partir de ahí que ella acepta, ella empieza a vivir unos fenómenos místicos que ella quedaba totalmente petrificada, Javier. Ella no podía ni siquiera moverse, ¿no? De hecho, estos fenómenos místicos que habíamos hablado en el programa anterior, ¿no? Le valen a ella para incluirla en el nuevo diccionario de la mística cristiana. Este nuevo diccionario de la mística cristiana fue escrita por el padre Borriello. Y lo que hacen es que un grupo de teólogos, 250, no sé exactamente el número, se reúnen para estudiar todos los fenómenos místicos de la Iglesia, fíjate, de todos los tiempos.
y eligen 6 grandes místicos para incluirlo en este diccionario. Algunos tú lo conoces, te lo voy a nombrar. San José de Cupertino, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, Padre Pío, Natusa Ébolo, que murió hace poco en el 2009, creo, a ver si no me equivoco con la fecha, y luego Luisa Picarreta. O sea, de todos esos fenómenos místicos, ¿no? Exactamente. Que se seleccionan de toda la historia de la Iglesia, uno de ellos son los acontecidos y revelados a la sierva de Dios Luisa Picarreta, ¿no? Exactamente, exactamente. En ese nuevo diccionario de la mística cristiana, para que tú veas lo grande lo que ella estaba viviendo allí. Y ella quedaba totalmente petrificada, no podía moverse, no podía comer, nada. La familia estaba desesperada. ¿Eso era momentáneo o eso fue permanente? No, permanente no, porque ella salía de ese estado, pero te tengo que contar cómo, porque la familia empezó a preocuparse por ella, porque no sabía, la llevaban al médico, la llevaban aquí, no se podía determinar qué era lo que le pasaba, hasta que un sacerdote le da la bendición y ella sale de ese estado. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese momento la ponen a cargo de la iglesia. Es verdad que ella sufre mucho porque a veces los sacerdotes no podían ir, tenían sus obligaciones, estamos hablando de finales del siglo XIX, no es como ahora que tú pones un WhatsApp o lo llamas al móvil, ¿no? Y hubo una ocasión que ella estuvo casi 7 días, 8 días en ese estado. Imagínate la desesperación de la familia. Hasta que pudo acudir un sacerdote, ¿no? A darle la bendición. Entonces ella, pues, le ponen a cargo a un sacerdote que esté siempre con ella, que sea su confesor. Y, bueno, pues ella empieza a vivir estas situaciones, ¿no? En el año 1886 llegó a Corato la enfermedad del cólera. Y como pasó aquí con la pandemia, ¿no? Con el COVID empezaron a morir muchas personas, sin importar si eran mujeres, niños, jóvenes, daba igual. Y Jesús se le presenta a ella y le hace una invitación. Y le dice, ¿quieres ofrecerte como alma víctima para reparar a la divina justicia que está árida? Y el cólera se va a ir de la ciudad. Ella dice que sí, está 3 días en cama sufriendo muchísimos dolores como alma víctima, pero el cólera desaparece. Entonces su confesor le dice lo siguiente, le dice, mira, Luisa, cuando el Señor vuelva a presentarse y te hable y te pida algo, pídeme la obediencia a mí. Esto lo usa la iglesia para discernir también si esto que está pasando es real, si la persona no se lo está inventando, o también si puede venir del otro, ¿no? Del enemigo. Y entonces, al año siguiente, en el 1887, Jesús le hace la misma invitación. Ella habla con su confesor le dice que sí, que acepte, y tanto ella como su confesor se piensan que va a ser 3 días, como mucho 40 días, 1 semana, pero Luisa jamás volvió a levantarse de la cama. Tenía, ¿cuánto podía tener? 21 o 22 años, jamás. Y es allí, en la prisión de su cama, donde empiezan estas revelaciones del reino de Dios. Hasta ese momento no las había tenido, ¿no? Había podido tener esas visiones. Sí, había tenido visiones. Ella a la edad de 17 años se acerca la Navidad y ella a la edad de 17 años quería ofrecerle al Señor actos de virtud y de humildad, y Jesús empieza a revelarle a partir de ahí lo que él vive cuando se encarna en el vientre de su madre. Es la novena de Navidad. Se llama Los 9 excesos de amor. Ojalá pueda leerlo, es maravilloso. Qué bonito, cómo suena. Exactamente, los 9 excesos de amor. Y cómo él vive esos 9 meses en el vientre es realmente impresionante. Bueno. Y nos has mencionado ya que el ser alma víctima. ¿Pero qué es y en qué consiste ser alma víctima? ¿Es una forma de expiar los pecados o el mal de otras personas en ti? ¿O no? El alma víctima primero es una invitación que hace Jesús, no es nada forzado para nadie, y es ayudar a llevar la cruz a Jesús. La cruz por la humanidad, la cruz por los pecados, mira, ni más ni menos. Hay algo que le dice Jesús a ella, y te lo voy a decir, espero decirlo con las palabras textuales. Él le dice, si quieres saber el mal que ha hecho la voluntad humana, enumera cada una de mis penas
y verás los caracteres negros de la historia maléfica de la voluntad humana. Entonces, cuando se ofrece como alma víctima es unirse a Jesús en su pasión, con su cruz, por la humanidad, Claro, en porque reparación Jesús, por los pecados. en su pasión, en su muerte, él cargó, no solo, o sea, cargó con la cruz, pero esa cruz es el mal de todos nuestros pecados. Él cargaba con todos nuestros pecados, con nombre y apellidos de cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Y le pidió a ella que se uniese a ayudarle a cargar con todo eso. Sí, y más todavía. Uf, Y más todavía, y más todavía. Pero la gracia te la da el Señor. Es que no viene de ti. Es que si tú lo ves así, lo vas a ver de tus propias fuerzas. Y de tus propias fuerzas no puedes. Es imposible. No, pero es más el tratar de vislumbrar la magnitud de lo que uno está Sí. ayudando a hacer, ¿no? Sí. No me quiero adelantar, me iba a adelantar, pero no quiero. Pues tú le haces esta invitación, ¿no? Y pues ella queda en cama y ahí en esa prisión de su cama pues empiezan estas maravillosas revelaciones. ¿Qué pasa? Luisa apenas sabía escribir, había llegado a un primero, un segundo de primaria del siglo pasado, o sea, era una analfabeta prácticamente. Y en el año 1899, el 28 de febrero, no me quiero equivocar con las fechas, ella recibe la orden de su confesor y le dice, oye, me tienes que poner todo esto por escrito. Ella se lleva la mano a la cabeza y no quiere, piensa que eso es algo íntimo entre ella y el Señor, no sabe escribir y al principio no quería, pero la obediencia a su confesor y a la iglesia pues puede más y ella acepta. Y deja de escribir el 28 de diciembre, no de ese año, 40 años, casi 40 años después, página por página, 28 de diciembre de 1938, todas las palabras que Jesús le va diciendo, sin repetirse ni una, porque el Señor no se repite. El Señor hace todas las cosas nuevas. Imagínate, miles y miles de páginas de cómo amar a Dios con su verdadero amor, cómo Él quiere que le amemos, cómo vivimos inmersos en esa voluntad de Dios, cómo podemos vivir desde el reino de los cielos aquí en la tierra, para alcanzar la unidad perfecta con Él. Bueno, pues ella empieza a escribir todo esto y ya como conté en el programa anterior, pues San Aníbal descubre estos escritos, ¿no? Y ella escribe muchas cosas y Jesús le habla y le enseña también sobre nuestros primeros padres, cómo vivían en ese estado de santidad y de justicia, ¿no? Mira, San Aníbal entra en escena, digamos, en este momento ya, ¿no? Ya cuando ella ya está postrada en cama. Sí, llevaba 23 años. Y ya ha comenzado a escribirlo todo. Ella ya había comenzado, sí, porque ella empieza a escribir en el 1899, San Aníbal llega en 1910, 11 años después. Entonces ella llevaba varios volúmenes escritos, varios cuadernos escritos. Y cuando San Aníbal muere, ella sigue escribiendo porque ella deja de escribir también por orden de su confesor en el año 1938. Fallece en 1947, ¿no? Pero San Aníbal se encuentra con estos escritos que ya tenía hasta ese momento, ¿no? De todo esto que yo estoy hablando y muchísimas cosas más, ¿no? Porque lo que nosotros conocíamos de todo esto era lo que Jesús le habla a ella y le dice a sorbos, conocían a sorbos un poco de lo que es esta voluntad de Dios y de mi amor. Algo que te hace conocer, un sorbo te hace conocer el sabor, pero no te sacia, ¿no? Exactamente. Un sorbo no llega a saciarte la sed. Te invita a querer más, a profundizar más. Jesús dice, mira, estas verdades divinas que contienen son como imán, te van a atraer de manera tal que te van a enamorar, ¿no? Y son como luz. ¿Qué quiere decir como luz? Si vas con un corazón dispuesto, te van a deslumbrar de manera tal que vas a ir entendiendo poco a poco, pero si vas con deseos de curiosidad, no vas a entender. Esa luz te va a cegar. Esa luz te va a cegar. Entonces, yo los invito a todos, ¿verdad?, a que puedan leer estas revelaciones. Los libros se llaman Libro de Cielo. Lo vamos a dejar ahí para que... Libros de cielo. No del cielo. De cielo. De cielo. La llamada al orden,
al puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados. Así que te lo tienes que aprender de memoria el título. Yo creo que aquí, de tanto hablarlo y de tanto decirlo, nos lo vamos a terminar fijando muy bien, ¿no? Sí. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Con ánimo de conocer? Mucho, Quiero saber tu impresión. Yo me he quedado como con hambre Sí. de continuar, ¿no? De que sigamos. Eso pasa, al principio decimos, no entiendo nada, pero quiero seguir, quiero Te voy a seguir. confesar que este segundo programa ha sido más liviano que el primero. Sí, el ¿verdad? primero ha sido un... Porque la primera es cuando nos llega la noticia, es como un tsunami, una ola que nos tira, nos revuelca. Así es. Y después ya decimos, ahora se van a afianzar todo esto que he aprendido poco a poco, ¿no? En este recorrido que vamos a hacer. Pues esos escritos, estos cuadernos que Luisa escribe, el título se lo da Jesús. Sí, la llamada al orden, al puesto y a la finalidad. Libro de cielo. Pues finalizamos con la oración. Madre mía, te amo, y tú ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Amén. Amén. Fiat.